Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a su semana 7 de la materia de proceso de administración de proyectos. Como siempre, tengo el gusto y la fortuna de platicarles un poco más del conocimiento acerca de lo que es la administración de proyectos. Y ya estamos en la última semana, ya estaremos viendo las últimas perspectivas en las cuales resalta bastante la importancia de lo que es tener el compendio de conocimiento que tiene el PMI acerca de la administración de proyectos a lo largo de 60 años. Y bueno, como siempre y que es costumbre, recuerden, ya está la presentación. Cuando ustedes accedieron a la liga de la sesión del día de hoy, estaba por ahí la liga, la URL también de esta presentación. En el caso de que no la tengan, yo con gusto se las puedo hacer llegar. Bien me lo solicitan a través del mensajero de la plataforma de la UTEL o bien a través del correo. Si lo tienen ahí ustedes a disposición a través de la plataforma, me lo pueden solicitar y yo con gusto se los hago llegar. Bueno, entrando de lleno a lo que es la sesión del día de hoy, también como es costumbre, les recuerdo que se encuentra dentro del apartado de la materia en el portal, en, en lo que es la ruta hacia el éxito profesional. Ya está la última estación. Recuerden que son tres estaciones y un punto de partida. Como siempre lo he comentado, tiene dos grandes beneficios. Me preguntarán la razón de por qué hacerlo, por qué participar en esas actividades. Por dos sencillas razones. La primera, incrementa o acrecenta el conocimiento que se tiene acerca de lo que es administración de proyectos. Nos hace un poquito más análisis sobre la implementación o poniendo en palabras más simples, poner en juego lo que hemos aprendido en la administración de proyectos o lo que conocemos aparte, dada nuestra experiencia o nuestro sentido común, porque a veces así lo comento, muchas de las cuestiones a resolver dentro de lo que es los problemas o situaciones que se presentan en la administración de proyectos tiene que ver más en la solución del sentido común. Y obviamente si a esto le agregamos lo que es la buena práctica, pues bueno, indudablemente nos llevará a tener mayor probabilidad de éxito. Bueno, les decía que ya está en la actividad de la tercera estación, lo que se refiere a trascendiendo el conocimiento. Dos preguntas se plantean. La primera dice, ¿qué papel juegan las herramientas de comunicación? Que tiene que ver con lo del tema del día de hoy. Herramientas de comunicación, llámese reuniones, software, documentación, reportes, etcétera. ¿Sí? Todo lo que utilizamos para apoyarnos de la comunicación. Voy a hacer aquí otro paréntesis dentro del paréntesis. Recuerden que la comunicación bajo estadística está, que es el origen de la mayoría de los problemas. Por ahí un porcentaje de entre el 60 a 70% de los problemas que se suscitan dentro de la administración de proyectos tiene que ver con la comunicación. Y yo les podría decir, como siempre, a lo largo de estos 25 años de administrar proyectos, 20, 25 años, sí.
Indudablemente, la mayoría de las ocasiones tiene que ver con problemas de comunicación. Y de ahí obviamente tiene una consecuencia y se va haciendo como una bola de nieve y después pueden venir mayores problemas, etcétera. Pero tiene que ver el origen mucho con la comunicación, desde situaciones tan sencillas que se pudieron haber resuelto como cuáles son los medios de oficiales de comunicación, quiénes son los que dan o son los agentes oficiales de comunicar desde esas partes básicas de lo que tiene que ver con la comunicación, se comienzan los problemas. Ok, dice, ¿qué papel juegan las herramientas de comunicación? Les decía, como las reuniones software, documentación, reportes, en prevenir errores, retrasos o conflictos en los proyectos. ¿Sí? Eh, ¿qué papel juegan? Muchos podrán también igual en el sentido común, como lo decía al principio, decir, pues va a ser un papel importante. La cuestión es, ¿de qué manera juegan? ¿Qué rol tienen dentro de ese juego de lo que es la administración de proyectos? Perdón, ya no les mencioné el otro beneficio. El primero es el acrecentar el conocimiento y el segundo, acuerden que tienen un valor para aumentar su calificación, ¿sí? Tienen un valor. Entonces, el realizar esta actividad, estas actividades o esta actividad en específico de esta estación les va a dar un puntaje, ¿sí? Que puede indudablemente servir mucho para lo que es su calificación de la materia. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Qué papel juegan las herramientas de comunicación en todo lo que tiene que ver esto de prevenir errores, de retrasos y sobre todo la administración de conflictos? ¿Qué tanto juegan este papel o bien de qué manera lo juegan? La otra pregunta dice, ¿cuáles son los principales factores que dificultan implementar el proceso sistemático de planificación y monitoreo de riesgos en el proyecto? ¿Cuáles son esos factores? Precisamente en la semana platicaba con un buen amigo que tiene su empresa acerca de lo que es consultoría en procesos y estábamos a fin de llevar un proyecto juntos y hacíamos este comentario. Lo común que resulta al día de hoy, que cuando se hacen los kick-off o los famosos arranques de proyecto, este, normalmente se presentan tres o cinco riesgos, ¿sí? Como si verdaderamente eso fuera este, el común en los proyectos, que nada más son poquitos los riesgos o muy limitados. No, yo siempre lo he dicho abiertamente, si a mí me preguntaran cuántos riesgos administras en los proyectos, normalmente andan alrededor de 80, 100 riesgos. Podría ser más, un poco menos, casi siempre son un poco más, pero andan esa cifra. En promedio, todos los proyectos que he administrado traen unos 80 o 100 riesgos. Entonces, no es lo clásico que muestran en las presentaciones y dicen, ah, pues son estos 5 riesgos. Y lo decía yo, con esta persona, que queda claro que no hay que presentar todos los riesgos. ¿Sí? No es una presentación, un arranque de proyectos para ver riesgos, sí, únicamente, pero no hay que poner nada más 5, sino también hacer evidente que existen más errores, más riesgos, perdón, pero los principales serán a lo mejor esos 5 o 10 que existan, ¿ok? Bueno, entonces los invito a que contesten a estas preguntas. Lo vuelvo a repetir, ¿qué papel juegan las herramientas de comunicación en todo lo que es el proceso de la administración de proyectos, en específico en esto de prevenir errores, retrasos o conflictos en los proyectos? La segunda pregunta, ¿cuáles son los principales factores que dificultan implementar el proceso sistemático de planificar y monitorear los riesgos en los proyectos? ¿Ok? Bueno, entonces los invito a que lo respondan, ¿sí? Y sobre todo que tengan esos beneficios que les comentaba. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta semana en lo que se refiere a los temas que estamos tocando? El primero de ellos, delimitar cómo se asumen los procesos de los riesgos, ¿sí? El segundo es poner cómo se evalúa la calidad en un proceso, en un proyecto, perdón, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. También, como es costumbre, recuerden, eh, la idea es que podamos ser un poco más analíticos, que llevemos a la práctica este conocimiento y para ello les proporciono aquí un planteamiento de una situación, de un proyecto real. Sí, obviamente no di nombres de esto, de qué empresas ni qué personas, pero lo que sí les puedo asegurar al 100% es que es una situación real. Dice que en México, que existe una compañía en México dedicada a la importación y exportación de productos, llámese una agencia aduanera,
muy importante aquí en México. Es casi si no me equivoco, sin temor a equivocarme, es la número uno en agencia aduanera, que está por iniciar el trabajo de accionar la estrategia a través de proyectos. Es decir, anteriormente había trabajado en la informalidad los proyectos, no lo ha trabajado de la manera formal, a través de una PMO y bajo alguna buena práctica, ¿sí? Es decir, lo han hecho sin haciéndose llegar del conocimiento, de la práctica que han tenido algunos de sus colaboradores en esto de la administración de proyectos, pero no existe un gobierno de proyecto, no existe una práctica unificada, etcétera. Todo eso es lo que se refiere a la formalidad. Y anteriormente no lo hacía de manera formal, lo que les acabo de comentar, es por lo que su aprendizaje, perdón, y madurez lo llevó a hacerlo. Sí, es decir, el estarlo practicando siempre esto de administración de proyectos, te va a llevar indudablemente a eso, a la formalidad. ¿Cuánto tiempo? No sé, no existe una regla general en ello. Sí. Hay empresas que pueden estar trabajando 5 o 10 años informalmente a lo de administración de proyectos, hasta entonces es cuando resulta la madurez suficiente para formalizar la administración de proyectos. Y hay algunos que inmediatamente, sí, están empezando el negocio y dicen, yo sé que va a ser un apalancamiento para las estrategias de mi empresa y definen la oficina de proyectos y la buena práctica, etcétera, ¿no? Bueno, dice, esto significa que comienza a ejercer la buena práctica de la administración de proyectos basados en el PMI. Ya les decía, entonces, esta agencia aduanera ha llevado a la práctica informal, de manera informal, primero la administración de proyectos y después poco a poco con ese compendio de conocimientos que van teniendo acerca de lo que es la administración de proyectos, han ido tomando lo que es la buena práctica del PMI. Dice, ellos están conscientes de que los riesgos se incrementan al no tener un nivel de madurez aceptable en la ejecución de una buena práctica de la administración de proyectos. En otras palabras, cualquier organización, cualquier negocio del tamaño que sea y de lo que se dedique, bien sabe que si está llevando a cabo la práctica de la administración de proyectos sin un marco de referencia como tal, ¿sí? Pues bueno, puede suscitarse mayor riesgos en que pueda fallar ese conocimiento, ¿sí? En la implementación, ya en la práctica. En otras palabras, haciendo una analogía, es como por ahí yo no sé hacer pasteles, estuve investigando, me pasaron algunas recetas y yo hice mi propia receta, ¿sí? Y pues bueno, voy haciendo pasteles, pero esto no garantiza que ya esté formalizado, a lo mejor en un libro de recetas, que ya está en la práctica, que se sabe que tiene mayor probabilidad de éxito porque ya se ha estado ejecutando, tiene un nivel de madurez, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo a la receta que hizo Irán, ¿sí? A lo que ya está en un recetario, ¿ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta agencia aduanera. Tienen su propia receta, ¿sí? Que a lo mejor hicieron ahí consolidando el conocimiento de los que sabían administrar proyectos, pero no es que exista, lo vuelvo a repetir, la formalidad de un gobierno de proyectos, de lo que existe un gobierno de una buena práctica, un marco de referencia, etcétera, etcétera. Bueno, dice que comúnmente cuando no se tiene ese nivel de madurez, dice siempre solo se definen los riesgos típicos, lo que les dije al principio, en esto, en la situación que es de lo que era la anteriores láminas, ¿se acuerdan que les mencioné que platicando yo con esta persona, les decía que normalmente eh, siempre se definen los típicos 5 riesgos, ¿sí? Son los más conocidos como el que no se pueda terminar a tiempo, que salgan nuevos requerimientos, ya hasta me lo sé cuáles son los que ponen típicos. Dice, y los que, continuando con lo que se plantea, dice, comúnmente cuando no se tiene ese nivel de madurez, siempre solo se definen los riesgos típicos y no solo los que realmente puedan afectar el proyecto. Sí, entonces ya les decía, normalmente son muchos los riesgos que salen y todos tienen obviamente su preponderancia en el efecto de cómo vaya a afectar en los proyectos. Dice, dada la situación anterior, dice cómo se puede establecer claramente los riesgos que pueden ocurrir y afectar el proyecto. Se mencionan las herramientas o técnicas que pueden apoyar este proceso. Aquí la cuestión es cómo apoyarlos a ellos, a que puedan identificar claramente los riesgos que se puedan afectar. Eh, los invito a que ustedes puedan participar en ello. Si no lo hacemos ahorita, me pueden hacer llegar sus comentarios acerca de ello. Yo por ahí les voy a dar algunos tips. Yo siempre he dicho que no hay más que de dos formas de llevar a esto a cabo de una manera
digamos, exitosa, ¿sí? Una es a través de la práctica, uno puede ir haciendo ya su base de conocimiento acerca de los proyectos, de los riesgos que surgen en cada proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, haber llevado ya 3 proyectos y en esos 3 proyectos estar siempre teniendo memoria para recordarme de qué riesgos se suscitaron en cada uno de ellos y yo puedo llevar un compendio de esos riesgos, registrarlos, ver qué escenarios en qué escenarios se presentaron, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron, qué semáforo, cómo se monitoreó, etcétera. Entonces ya tengo eso y eso me sirve como base para tratar de anticipar los que se puedan presentar nuevamente, ¿sí? Habrá algunos ni siquiera sean considerados con un valor importante para que puedan suscitarse, ¿sí? Y la otra forma, sí, que puede llegar a apoyar esta es a través de una lluvia de ideas, sí, una herramienta muy básica, pero si ustedes me dicen, oye, si nunca he hecho esto de administrar riesgos y apenas estoy en esa práctica, ¿cómo saber qué riesgos y de qué manera podré saber si son importantes para afectar el proyecto? Yo siempre les digo, a veces, no, no a veces siempre, la solución está en las cosas más sencillas o simples, ¿sí? Y son las que verdaderamente aportan mucho valor hacia lo que es la solución. Eh, Les decía que la herramienta de la lluvia de ideas, ¿qué significa esto en términos muy concretos? Siento al equipo o a las personas que yo considero tienen un juicio experto, ¿sí? Y los puedo decir a ustedes, díganme trabajando esta herramienta, ¿cuáles son los riesgos que consideran? ¿Sí? Aquí siempre hago esta aclaración o lo resalto. Cuando se utiliza esta herramienta, normalmente no lo hacemos de manera correcta porque estamos ya castigando las ideas antes de evaluarlas, ¿sí? Y de saber si verdaderamente serán consideradas como buenas para ponerse en el proceso. En otras palabras, lo que me refiero es, yo puedo decir, yo considero el riesgo tal, y puede ser que otro diga, no, no, ¿cómo crees? No seas absurdo, eso no sería muy correcto que pudiera ocurrir y no sé qué. Y ya, o sea, si estamos en el mismo, durante el proceso del lluvia de ideas, pues ya me la mataron, sí, la idea. Y obviamente, pues eso tiene sus complicaciones de aquí en adelante, porque los demás a lo mejor, dado ese escenario, pues de que a mí me estuvieron criticando, pues bueno, ya los demás no quieran participar, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde ponen en ejecución erróneamente la herramienta de la lluvia de ideas. Entonces, eso es lo único que les digo, tengan cuidado. Entonces, lo vuelvo a repetir. La primera forma de estar a lo mejor obteniendo los riesgos que podrían considerarse, que pudieran afectarse en un proyecto, que pudieran afectar un proyecto, sería a través de la consolidación o el compendio de conocimiento que se ha tenido a lo largo de los proyectos que se han trabajado. ¿Sí? Es decir, de manera, digamos, algo formal, llevo ese registro de riesgos y pues bueno, de ahí me puedo basar y ver qué riesgos sucedieron en proyectos similares o anteriores y allí tomar esa información. La otra es, no llevo esa práctica y entonces lo que hago es sentar a mi equipo con lo que yo considero las personas que tienen esa expertise que puedan aportar sobre cuáles son los riesgos que se pueden suscitar. Y bueno, hacemos la práctica de la lluvia de ideas. Una vez que se tiene todo, las aportaciones, se evaluará y se ponderará cuáles son los que sí realmente puedan ejecutarse. ¿Ok? Pues bueno, esos son los tips que les doy acerca de esta situación. Los invito a que participen, ¿sí? Y me hagan llegar a través de los medios de comunicación oficial de la plataforma lo que opinan. Muy bien, denme un segundo, por favor.
Muy bien. Eh, las actividades clave de la semana. Los invito a que tengan a consideración ello. Ya les decía, participar en la ruta hacia el éxito profesional. Ya está activo lo que se refiere a la última estación, lo de trascendiendo el conocimiento. Ya les explicaba que tiene dos grandes beneficios. Lo de acrecentar todo el expertise o conocimiento que se tiene hasta el momento de la administración de proyectos, o bien poniendo en práctica lo que se tiene ya de ese conocimiento. Y el otro beneficio es, tiene un puntaje que les puede servir para sus evaluaciones o su evaluación de la materia. Lo otro también que ya está activo, pues lo de las actividades del foro 3, sí, el último de los foros, ya está también ahí presente para que puedan obtener puntos adicionales. Esto, pues bueno, todo esto de acuerdo a la modalidad de evaluación que hayan seleccionado, sí, habría que ver cuáles son los que, de acuerdo a ello, son los de interés. En los que están, por ejemplo, el modelo de evaluación por examen ya se encuentra el examen 6. Aquí hago un paréntesis. Recuerdan aquellos que por alguna situación no hayan tenido el éxito en la aprobación de los exámenes. Recuerden que hay una segunda vuelta. Por ahí les he hecho llegar algunos correos de cómo funciona este proceso de la segunda vuelta, pero hay una segunda vuelta para los exámenes donde ustedes deseen mejorar su evaluación. Entonces, de entrada ya está activo el examen de la semana 6 y los de la segunda vuelta ya en semanas anteriores también ya estaban activos para que aprovechen para aquellos que puedan incrementar su evaluación, ¿sí? Para los que no han tenido el éxito deseado. Para los de la modalidad de evaluación de trabajo final ya estamos en el último parte del trayecto ya para la entrega final del trabajo. Entonces los invito para los que están sobre ese tipo de evaluación para que ya vayan entregando. Y por último, para lo que se refiere al modelo de evaluación por competencias, ya están las actividades referentes a la semana 7, ¿sí? Para que puedan participar en ellas. ¿Ok? Bueno, la agenda del día de hoy. Dos temas principales, lo que se refiere a la gestión de la calidad y la gestión de los riesgos. Ya hemos venido a hablar por ahí acerca de ello. El objetivo de la sesión dice contar con los conocimientos necesarios para especificar cómo se evalúa la calidad mediante el estudio de los procesos y herramientas con el propósito de describir cómo se pueden reducir los riesgos de un proyecto. Bueno, está muy centrado en eso, la misión de riesgos, pero vamos a continuar. Recuerden, todo el compendio de conocimiento que se imparte en esta materia está centrado en lo que es el PMI. Sí, recuerden que es una entidad muy reconocida a nivel internacional, es la más reconocida en lo que se refiere a administración de riesgos, está presente en más de 100 países, hay una sede del mismo PMI conocidos como capítulos, estas sedes donde tienen su representación para lo que es el conocimiento de la administración de proyectos. Entonces son más de 100 países, ya con eso pues, nos da una señal de qué tan importante es esa entidad como alguien reconocida en esto del conocimiento de la administración de proyectos. Y a esto, pues, si le añadimos que tiene más de 60 años, pues indudablemente algo ha de saber de administración de proyectos. ¿Ok? Entonces, dado ello, el PMI concentra todo su conocimiento en dos grandes ejes, lo que es los procesos de administración de proyectos y lo que es las áreas de conocimiento. La mezcla de estos dos, pues da todo este detalle de la receta para la buena práctica de la administración de proyectos. Recordemos, son 10 áreas de conocimiento y son 5 procesos. Los 5 procesos los que vemos en la parte superior de la pantalla es inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 5 procesos, ¿sí? Y bueno, las 10 áreas de conocimiento, pues bueno, son las que vemos ahí descritas abajo de los procesos, la gestión de los interesados o los stakeholders, lo que es la gestión de adquisiciones o de materiales, la gestión de riesgos, que es la que estábamos comentando, gestión de comunicaciones, la gestión de recursos de recursos humanos, como quieran verlo, la gestión de la calidad, la gestión de los costos, del tiempo y la gestión del alcance y por último, la que abarca todos los procesos, la gestión de la integración. ¿Ok? Ya hacer esta mezcla de estos dos ejes, lo que se refiere a los procesos y a las 10 áreas de conocimiento, nos da un total de 49, 50 subprocesos, ¿sí? En lo que se refiere
a todo lo que es la administración de proyectos, ¿sí? Según esto, en la última versión del PMBOK, acuérdense que el PMBOK es la Biblia, ¿sí? De la administración de proyectos para el PMI, donde ya en su versión 7 pues nos maneja todo este detalle, ¿ok? Que es, lo vuelvo a repetir, de donde se viene el conocimiento que se imparte a lo largo de toda esta materia, ¿ok? Bueno, ya metiéndonos en la parte medular, en los temas que tocan el día de hoy, lo de la calidad, qué procesos están muy descuidados en la calidad. Bueno, recordemos que les decía yo que todo está, y se los dije en estas láminas anteriores, está centrado en la práctica de un proceso. Acuérdense, como siempre lo he referido, el hacerlo de esta manera, pues bueno, nos garantiza dos cosas, la estandarización, ¿sí? Y obviamente para ello pues se derivan todos muchos beneficios. La mayor probabilidad de éxito, la unificación, pues en la misma estandarización, la unificación de una sola práctica, el hecho de tener identificadas las actividades en cada proceso que llevan consigo pues, a la definición de los 6 o 7 elementos que participan, como son las entradas, salidas, ¿sí? Ya llevamos dos, lo que son las herramientas o técnicas sobre las que se apoya el proceso, las políticas o normas o reglas que se tiene del proceso, la parte de lo que es el responsable del proceso y el ejecutor del proceso, ¿sí? Pues son por lo menos los 6, ¿sí? Elementos que deben estar presentes en un proceso y que así lo hace el PMI, ¿sí? Para la parte de entenderlos, pues bueno, básicamente nos situamos en tres cosas: las entradas, las salidas y las herramientas sobre las que se apoya. Acuérdense, haciendo aquí también un poco de remembranza, acuérdense que el PMI es un marco de referencia. Todo lo que está definido ahí no está escrito en piedra. El mismo PMI así lo pregona. Dice, yo simplemente te digo el qué hacer, el cómo hacerlo lo defines tú. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. El PMI define qué hacer. El cómo hacerlo lo define cada organización, cada institución o cada persona. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los tres procesos de lo que se refiere a la gestión de la calidad? La primera de ellas, la planeación de la gestión de la calidad, la planeación de lo que tiene que ver con la calidad. Para ello, las entradas que maneja son el plan para la dirección del proyecto, el registro de los interesados o los stakeholders, como se conoce. ¿Sí? Entonces ya llevo dos cosas como insumo: el plan de la dirección, el plan de trabajo, el registro de quiénes son los interesados, el registro de los riesgos, ¿sí? La documentación de requisitos, ¿sí? Es decir, que se está requiriendo. Y lo que se refiere a los últimos dos, ya lo he mencionado en anteriores sesiones, lo que son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización tienen que ver con eh, los usos y costumbres y cultura de la compañía. Usos y costumbres en la formalidad, obviamente, me refiero, igual que la cultura. ¿Qué significa esto? Ejemplos muy puntuales. El horario de trabajo es de 9 a 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Las reuniones son llevadas a cabo en cada aula destinado para ello y se dedican una hora y estamos conformados en una estructura funcional. Todo eso es esta parte, ¿ok? Las herramientas y técnicas sobre las que se apoya este proceso, la planeación de la gestión de la calidad, el análisis de costo-beneficio. Sí, acuérdense que todo lo que tiene que ver con la calidad siempre lo están ligando al costo, ¿sí? Porque muchos señalan o mencionan que la calidad cuesta, sí, claro que cuesta, pero vale la pena, es una buena inversión. ¿Ok? Y bueno, está como herramienta el análisis costo-beneficio, el costo de la calidad, que está ligado con este primero, ¿sí? Y las 7 herramientas básicas de la calidad, que ahorita más adelante, si no me equivoco, lo vamos a estar presentando, cuáles son esas herramientas básicas que se tienen siempre que se habla de calidad. Estudios comparativos, sí, obviamente esto se refiere a cuando obtienes un producto y quieres evaluarlo en comparación a otros, sí, para saber qué tan buena calidad se tiene. Diseño de experimentos, muestros estadísticos. Acuérdense que siempre que se habla de la calidad está muy ligado a lo que tiene que ver con la estadística, ¿ok? Y otras herramientas de planificación de calidad y las famosas reuniones, ¿ok? Son las herramientas que utilizan en esto de planear la calidad. Las salidas, ¿qué se obtiene de este proceso?
Se tiene el plan de calidad, obviamente el plan de gestión de la calidad, el plan de las mejoras del proceso, ¿sí? Es decir, de cuáles procesos se los están implementando para llevar a cabo el resultado del proyecto. Las métricas de calidad, ¿sí? Se obtiene como resultado también, que van a ser nuestros parámetros para estar haciendo la comparación de lo que se está obteniendo contra lo deseado. Lista de verificación de la calidad, los famosos checklists y actualizaciones a los documentos del proyecto, obviamente con el resultado del trabajo que se hizo en este proceso. El segundo proceso tiene que ver con realizar el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Es decir, ya la ejecución, tengo un plan, lo ejecuto, eso es lo que se refiere el segundo, ¿sí? La ejecución de este plan de gestión de la calidad, que se conoce como realizar el aseguramiento de la calidad. ¿Qué tengo de entrada? El plan de gestión de la calidad, obviamente, el plan de mejoras de los procesos, las métricas de calidad, las medidas de control de calidad y los documentos del proyecto, que casi son todas las salidas del anterior proyecto, ¿sí? Bueno, son todas y adicionales lo que se refiere a los documentos del proyecto. Herramientas y técnicas de este proceso. Las herramientas de gestión y control de la calidad. Sí, obviamente, si ya estoy ejecutando, pues tengo que tener herramientas para controlar la calidad. Auditorías de calidad. Sí, acuérdense que una de las herramientas más utilizadas en la calidad son las auditorías. Si está revisando que realmente se está cumpliendo lo que se especificó. Y el análisis de procesos. Ya les hablaba que el conocimiento del PMI está basado, centrado en el trabajo de proceso, de la práctica de administración de proyectos. Entonces, el hablar de eso, pues bueno, significa que hacemos el análisis a través de puros procesos. Aquí, pues es indudable que hacía que hacer, que tenía que hacerse mención de ello, sí, como una de las herramientas. Salidas de este proceso, de este segundo proceso, solicitudes de cambio. Estas solicitudes de cambio, ¿por qué se suscitarían? Porque no se está ejecutando lo que se había planeado, ¿sí? Es decir, el resultado de eso que se ejecutó no era lo deseado. Entonces tengo que hacer solicitudes de cambio, ¿sí? Para estar alineando el camino. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, ¿sí? Se actualiza el plan, qué se cumple, qué no se cumple. Actualizaciones a los documentos del proyecto, a los propios documentos que afectan al proyecto, estos que obviamente se vieran afectados por lo que se ejecutó en este proceso, y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía esto de usos y costumbres? Bueno, aquí también se ven afectados. Y el último proceso, el control de la calidad. Tengo una planeación, una ejecución y con un control. Obviamente tengo que ir viendo que lo que se planeó se cumpliera en la ejecución, entonces eso se hace a través de ese proceso de control de la calidad. Las insumos, indudablemente son las salidas de los anteriores procesos, el plan de la dirección del proyecto, métricas de calidad, listas de verificación, datos de desempeño del trabajo y solicitudes de cambio aprobadas. Sí, obviamente esto con el afán de mejorar lo que se está haciendo acerca de la calidad. Sí, acuérdense que en el anterior proceso veíamos las solicitudes de cambio que surgían por no estar obteniendo lo que se deseaba. Aquí ya están aprobadas y pasarán a ejecución esos cambios. Y bueno, los documentos del proyecto, les decía, activos de los procesos de la organización, esto de los usos y costumbres. ¿Qué herramientas y técnicas? Las 7 herramientas básicas otra vez de calidad se utilizan, indudablemente, son las que van a estar sirviendo para estar evaluando si se está cumpliendo el nivel de calidad deseado. Muestras estadísticas, inspecciones, revisiones, solicitudes de cambio aprobadas. Las salidas, medidas de control de calidad, cambios validados, entregables verificados, información de desempeño del trabajo, actualizaciones al plan de la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. ¿Ok? Bueno, poniendo un poquito más en práctica esto, si yo les presentara estos dos automóviles, ¿cuál pensarían que es el de mejor calidad? De primera impresión, indudablemente pensarían que es el auto de abajo, que es un Porsche. Dirían, pues es el de mejor calidad. Y aquí siempre es donde se entra la primera discusión, porque es un tema discutir siempre la calidad. En el hecho está en quién dice que ese es el auto o cómo está definido que es el auto, el de abajo, es el de mayor calidad. Muchos se van con la idea que por el diseño, por el costo que está invertido, por los niveles que tiene, etcétera. La cuestión es, ¿para qué será utilizado? ¿Sí? Algo que las entidades referidas a esto de la práctica de la calidad siempre refieren es los estándares de calidad están suscitados por el consumidor, ¿sí? O el que va a poner en práctica el producto o servicio en el cual se va inmerso una calidad.
Entonces, si a mí me dicen, oye, es que lo que pasa es que voy a ir a un terreno que es algo agreste, pues no llevaría un Porsche, si vas a sufrir daños, te llevaría indudablemente el auto de arriba, que está un poco más enfocado a ese tipo de terrenos que el de abajo. ¿Ok? Entonces, es nada más, esto es para el hecho de estar viendo esto de qué es la calidad y basado en qué parámetros está definida esa calidad. ¿En qué consiste la calidad? Hay varias definiciones que ustedes pueden encontrar, sí, en literatura o en el mismo internet, en motores de búsqueda, si ustedes les dan o en inteligencia artificial dan qué es la calidad, pueden suscitarse varias definiciones o una consolidada de varias, sí, pero una de las que me gusta de esto, de lo que es la calidad, mismo Walt Disney, muy centrado en la calidad en sus inicios, decía que nos preocupamos por la calidad y pensamos que es barata. Sin embargo, la calidad, lo decía hace unas láminas anteriores, tiene su costo, pero vale la pena esa calidad. Si es cara, no es barata la calidad. Entonces dice que si no se tiene la suficiente calidad, es de que no se ha hecho el gasto necesario, ¿sí? Para pagar la calidad. Entonces este hombre estaba consciente de ello y sabía que era una inversión estar haciendo esto, lo del el pagar la calidad. Según ISO ¿quién es? Pues bueno, creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. ISO es una entidad muy reconocida y que tiene que ver con todos estos temas de calidad. Trabaja mucho la parte de los procesos y está centrado en ello, ¿sí? En definir de acuerdo al compendio de conocimiento que tienen sobre ello. De la práctica dicen, pues creo que los niveles de calidad parten de este parámetro y obviamente, pues bueno, ahí ellos mismos señalan que habría que adicionar lo que cada consumidor del producto o servicio tiene definido también como calidad. Dice que la calidad es el grado en el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. ¿Qué significa esto? Si el producto debería cumplir con A, B, C, pues respecto a eso se liga la calidad. Dice, ¿cumple con A? Sí. ¿Cumple con B? Sí. ¿Cumple con C? Bueno, entonces es de buena calidad. Sí, es una forma de interpretar esto de manera coloquial, esta definición que tiene el mismo ISO. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. Bueno, algunos puntos también a resaltar en eso de la calidad. Dice que el enfoque real al cliente, tanto interno como externo, hay que tener, acuérdense, lo he estado repitiendo en varias ocasiones, todo esto de la calidad está en función de lo que se tenga definido por el mismo cliente interno y externo, ¿sí? Intervención de la alta dirección, sin delegar las actividades estratégicas referente a la calidad, dicen que no funciona ningún tratamiento de calidad si no viene eh, eh, as- eh, se me fue la palabra, pero si no viene apoyada por la dirección, ¿sí? Porque al hablar de la dirección es hablar de la estrategia está ligada siempre a calidad. Planeación estratégica de la calidad, ya hay toda una planeación estratégica, se sabe que son puntos medulares para lo que se refiere la participación de mercado, ¿sí? En cualquier empresa. El concepto de la C grande también es otro de los temas muy comentados ya, ¿sí? Así como a lo de control de calidad, que eran los primeros conceptos y tratamientos que se daba de la calidad, ahora ya se llega a lo que se conoce como el concepto C grande de la calidad. La mejora continua del proyecto por proyecto y con el uso de herramientas duras para el análisis y la mejora de procesos. Esto que hemos estado comentando del apoyo de las herramientas en lo que tiene que ver con la calidad. Y bueno, viene ahí que la formación a todo personal, también otro de los puntos a resaltar. No se puede hablar de calidad si no se tiene preparada a las personas que van a participar en ello. ¿Ok? El hacer también las comparativas, el famoso benchmarking, el de compararse con los mejores en nuestro mercado, en el mismo escenario, ver quién es el que tiene el mejor producto para yo compararme con él o el mejor servicio para compararme con él. Y el empowerment, que traducido en el coloquial español, muchos lo han llamado como el empoderamiento, ¿sí? Que tratando de dar esa traducción, se trata de que cada gente tenga la capacidad para tomar decisiones de acuerdo a su ámbito de desarrollo, este, y bueno, poner en práctica en lo que fuera mejora para calidad. En las herramientas, les decía que hay algunas de las herramientas de la calidad, herramientas básicas, que ahorita las vamos a ver, herramientas de gestión, de creatividad, estadística, de diseño, de medición y de madurez.
Las 7 herramientas de calidad de estas son diagrama de flujo, diagrama causa-efecto o lo que es el diagrama de pescado, ¿sí? De Chicago, el diagrama de Pareto, el diagrama de chequeo, el grafo de control, el histograma y el diagrama de dispersión. En las 7 herramientas básicas de la calidad, estos siempre van encajadas en cualquier proceso que tenga que ver con calidad. Recordemos, dice lo más importante es un buen diagnóstico de la situación actual. Hay un punto de partida, hay que ver ahí. Determinación de los indicadores de desempeño críticos, determinar un estado deseado los próximos 3 años. O sea, hay que hacer un plan a corto, mediano y largo plazo de la calidad. Definir las áreas de oportunidades y sistemas a fortalecer y iniciar las mejoras utilizando las técnicas y métodos más útiles. ¿Sí? Continuando con estos puntos señalados, continuarán surgiendo nuevas herramientas y métodos. Indudablemente, si ustedes me dijeran yo que ya tengo algunos años en esta profesión de administración de proyectos, pues bueno, tiene que ver con calidad. Y si me dijeran, son las mismas herramientas que veía hace 20 años, no, hay algunas que han cambiado, que han mejorado todavía algunas herramientas, han salido nuevas, indudablemente. Las técnicas son poderosas para quien las sabe aplicar, es cierto que sabe a llegarse de nuevos métodos, pues bueno, lo sabrá. ¿Ok? Perdón. Ok. Eh, los procesos de los riesgos, el otro tema que estábamos hablando, los riesgos. Les decía yo que qué tan medular o qué tan crítico es. Eh, en una entrevista que se hizo a directores que fracasaron en proyectos. Es una investigación que se hizo del 72%, si no me recuerdo, 74%. Decía que el origen de los riesgos, el origen de sus fracasos de proyectos, había estado en la práctica de la administración, de no haber llevado bien la administración de riesgos. O sea, todos ellos entraban que la administración de riesgos no se había hecho correctamente. Entonces, saben que la administración de riesgos indudablemente lo define como es la que antecede al problema. Entonces, una consecuencia de una mala administración de riesgos trae un problema. Entonces, de ahí el foco que se tiene sobre la administración de riesgos, ¿sí? Y de lo que hay que hacer. Yo siempre he dicho que es relativamente muy sencillo administrar riesgos. Es algo laborioso, indudablemente, eso nunca lo voy a negar. Es sumamente laborioso administrar riesgos. Yo siempre hago la recomendación que si se va a administrar riesgos, exista una persona dedicada a ella y no tiene que ser necesariamente el administrador de proyectos, él tiene que tener conocimiento sobre ello y estar pendiente también de ello, etcétera, y ser responsable de ello, pero no en la ejecución. Ahí es mucho tiempo lo que se dedica y lo recomendable siempre es tener a alguien que nos apoye con ello. Bueno, porque digo que es algo relativamente simple. Porque pues, si uno dijera, oye, voy a administrar riesgos, ¿qué hay que hacer? Yo les diría lo que se ve en pantalla. Identificar riesgos, analizar riesgos, planificar riesgos y monitorear. Cualquiera diría 4 pasos, pues no parece tan complejo ni tan difícil. Sí, y les digo que sí, relativamente no está tan complejo, lo que sí es muy laborioso, pero bueno, hay mucho trabajo por detrás de estos 4 pasos y vamos a verlo. El primero de ellos, hay que identificar, cualquiera que va a tomar un curso o va a hablar de administración de riesgos, lo primero que te enseñan es saber lo que es un riesgo, porque a veces definimos incorrectamente los riesgos, desde ahí empezamos mal. Sí, entonces dice que el riesgo es la probabilidad de que una circunstancia adversa pueda ocurrir. Es decir, yo no lo tenía planeado y sucedió. Es algo que no tenía consciente, no era consciente de ello. Sí, y eso es un riesgo, ¿ok? Que pueda ocurrir durante el proyecto. Y para ello se clasifican en 3 tipos de riesgo: proyecto, producto y negocio. Si cualquiera de los riesgos que existan, lo tendré que clasificar en uno de ellos. No son excluyentes, uno de ellos puede ser los otros dos o pueden ser los tres. Sí, eso puede ser un proyecto, un riesgo puede ser de proyecto, producto o negocio, o dos de ellos o uno de ellos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los riesgos. Lo mencioné al inicio de esta sesión en la práctica que se planteaba o la situación que se planteaba. Una de las formas de definir los riesgos es con el compendio de la información que se tiene a lo largo del historial de ejecutar proyectos. Y la otra es que hacer lluvia de ideas. ¿Sí? Bueno, una vez que haga cualquiera de estas dos, lo que tengo que hacer a continuación es clasificarlos. Ya lo decía, el primer paso es clasificarlos. Clasifico el tipo de riesgo y lo describo. Esto de describir parece algo trivial, pero créanme, que es una parte medular, ¿sí? Que si no se hace, les aseguro, así se los digo, que puedan tener problemas.
¿Por qué? Porque a veces definen riesgos y se tienen diferente concepto o percepción acerca de lo que es el riesgo que definieron. Sí, pues, un ejemplo de ellos en la tabla aquí dice equipo no, cambio de administración. Entonces yo puedo decir qué sería eso. Si no hubiera aquí la descripción, yo podría tener una interpretación y otra persona otra interpretación y ahí empezamos los problemas. Porque cuando los vamos a administrar, vamos a estar administrando cosas diferentes. ¿Ok? Bueno, lo vuelvo a repetir. Es el primer paso. Hago la definición de los riesgos, los clasifico, bien sea de negocio, de proyecto o de producto, y los describo. Lo que hago ahora a continuación es hacer el segundo paso, que es el darle la prioridad. La prioridad está basada en la probabilidad y el efecto. ¿Qué tan probable es que ocurra un riesgo y cuál es el efecto de él que ocurra? Si ocurre, ¿qué efecto tiene? Igual, como lo comenté en la anterior lámina, puede ser que no tenga la práctica en ello de qué es lo que hay que hacer, que nunca lo hubiera hecho y a lo mejor lo que dice el libro es que lo haga a través de una estadística en la formalidad, decir, hay el punto 7 que ocurra o el 80%, 70% de que ocurra el proyecto. No hay necesidad de llevarlo así, mucho en la práctica, ya en la práctica real, lo llevan en clasificaciones generales de decir, ok, es altamente probable, bajo probable o una probabilidad media. Si en esas clasificaciones generales es más que suficiente, les puede servir. Si llevan la formalidad como una estadística, indudablemente eso está mucho mejor todavía, sí, porque se tiene más exactitud sobre la probabilidad. Y el efecto, igual. En términos generales se puede dar esa clasificación donde se puede decir, tiene un efecto catastrófico, un efecto tolerable, ¿sí? Etcétera. Depende de ahí los rangos que quieran puedan darle. El ejemplo que les pongo yo es pongo el riesgo, la probabilidad es alta, baja o moderada, tres niveles, igual que el efecto es tres niveles, catastrófico, perdón, serio y tolerable. Sí, en esos niveles podemos clasificarlo como ejemplo, ¿ok? Y es más que suficiente. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? La definición de riesgos, su clasificación en el tipo de riesgo, que era de negocio, producto o proyecto, negocio y producto. ¿Sí? Tres tipos. Vuelvo a repetir, defino el riesgo, lo clasifico de negocio, de proyecto, de producto, ¿sí? Uno de ellos o cualquiera, una combinación de ellos, ¿sí? Y lo describo. Y luego lo que hago ahora es definir su probabilidad y efecto, ¿sí? Que lo lleva a la prioridad. Y decimos que la probabilidad puede ser en tres rangos diferentes, ¿sí? Y al igual que el efecto, sin ser en la formalidad de una estadística. El tercer paso, planificar los riesgos, y aquí viene la parte más laboriosa. De entrada, voy a hacer aquí un paréntesis, decía yo al principio que los riesgos que se llevan a cabo, pues bueno, son una cantidad algo sorprendente, entre 80 a 100 yo en la práctica, yo en lo personal, entonces eso significa que tendría que hacer esto para los 80 riesgos, por poner un número, y para cada uno de esos riesgos tendría que definir tres estrategias, la evasiva, de minimización y contingencia. Eso es literal, tienen que definirse tres estrategias para que pueda ponerse en función. Sí, evasiva, minimización y contingencia. Entonces eso nos da, son números sorprendentes, por eso le dije que era una actividad muy laboriosa. Si son 80 riesgos, eso significa que son 240 estrategias para esos 80 riesgos. Entonces lleva trabajo en esto. Y el último de los pasos, monitorear los riesgos, que básicamente es establecer un indicador y ese indicador asociarlo a un semáforo. Y el semáforo es la herramienta de monitoreo más común, ¿sí? Es la que todo el mundo va a recomendar y yo recomiendo. ¿Sí? Para lo que es estar monitoreando los riesgos. Entonces, para cada riesgo asociaría un indicador y ese indicador tendría que ponerlo en un semáforo, ¿sí? Y configurar la alarma. Esos son los pasos para lo que se refiere en administrar riesgos, ¿ok? Un ejercicio referente a esto que puede dar más ejemplificar más lo que es la administración de riesgos. Si yo quisiera a lo mejor medir la puntualidad en una empresa, tomo como ejemplo solamente el horario de entrada y diría, ok, entran a las 9 y bueno, pongo mi indicador que va a ser la hora de entrada, ese es mi indicador y el semáforo es de 9 a 9:10, está en verde, es decir, no pasa nada si alguien llega entre las 9 y 9:10, si 9 y 10 minutos no pasa nada. De 9:10 a 9:15 ya es algo a observar y ya lo digo que es el amarillo. Entonces verde es 9, de 9 a 9:10 y de 9:10, 11 a 9.
20, vamos a suponer, es ya llamada atención, es un semáforo amarillo. Y algo que me pone crítico es después de las 9:20. Si es cualquier minuto después o segundo, ya es crítico, si ya está en rojo. Entonces son los tres semáforos. Y el riesgo, pues obviamente es evaluar el horario de trabajo. Si el riesgo es no cumplir con el horario de trabajo para lo que se refiere a la producción de algo. ¿Sí? Entonces ahí ya pusimos en el ejemplo esto del indicador y los semáforos. ¿Ok? Bueno, de cualquier forma, si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen llegar, por favor. Repito, qué es lo que vimos el día de hoy en lo que era la agenda, más allá de las situaciones que les planteaba, la invitación a la plataforma para el apartado de la ruta hacia el éxito profesional con la tercera estación. Vimos una situación también aquí, que tiene que ver con los temas de la semana 7, que era real, y veíamos ahí cuál es la manera en cómo actuaríamos, ¿sí? En esto de los riesgos que se estarían presentando en esta agencia aduanal. Y los otros de los temas más a profundidad de lo que vimos de lo que son los riesgos y la parte de la calidad. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, comentario que tengan me lo pueden hacer llegar, ¿sí? Sin ningún problema. Y bien, déjenme, aprovecho porque otra de las cosas a comentar es los temas de la semana 3 y 7. Déjenme, se lo muestro. Ok. Temas de la semana 3 y 4. En la semana 3 vimos los procesos de la dirección del proyecto y las áreas de conocimiento. Básicamente, les platicaba yo un poco del PMI, ya les comentaba ahorita también en la anterior presentación. Es la entidad más reconocida, tiene más de 60 años trabajando, haciendo el compendio de todo este conocimiento. Está presente en más de 100 países, ¿sí? Y las hablaba de la Biblia de la Administración de Proyectos, que es el PMBOK, ¿sí? Y que, bueno, esta define todo lo que es la Administración de Proyectos. Algo también ahí conocido era lo de la triple restricción. Sí, que menciona que estos tres entes están íntimamente muy ligados, se afecta a uno de ellos, se afectan los otros dos. Y bueno, veíamos lo de los procesos, lo hacía mención también en esta semana 7. ¿Cuáles son? El inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Son los cinco procesos principales de administrar riesgos. ¿Sí? Y hablábamos de las áreas de conocimiento, el otro eje principal del conocimiento de PMI de administración de proyectos. Los procesos y las áreas de conocimiento. Los procesos ya los vimos que son estos cinco. Las áreas de conocimiento, según la última versión del PMBOK, en la número 7, son 10 áreas de conocimiento que son las que se muestran ahí, que es la integración, el alcance, tiempo, costo y calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. ¿Ok? Y bueno, en la combinación de estos dos dan los 49-50 subprocesos que se trabajan para lo que tiene que ver el marco de referencia de la administración de proyectos. ¿Ok? Entonces, eh, la idea es cómo es que se ven estos procesos y estas áreas de conocimiento. Si hay algunos que abarcan los cinco procesos, hay otros que abarcan nada más cuatro o tres en algunos casos. ¿Sí? Y bueno, de ahí es que se detalla todo el trabajo. ¿Ok? De lo que tiene que ver en la administración de proyectos. Recuerden, todas las áreas tienen su importancia y indudablemente a lo largo de los años de experiencia del mismo PMI, de todos sus asociados, pues bueno, ellos han determinado que estas áreas de conocimiento son relevantes para el éxito de un proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que comprendió la semana 3. Si tuvieran alguna duda, me lo pueden hacer llegar otra vez por a través del mensajero correo. Y bueno, lo de la semana 4, les muestro de qué temas se trató, que fue la integración y el alcance, las dos primeras áreas de conocimiento que se van ejecutando cuando se administra un proyecto, las primeras.
¿sí? En lo que es la integración y el alcance. La integración abarca los 5 procesos, el alcance nada más abarca 4 de ellos. Y bueno, eh, ¿qué es una y otra? Los 6 procesos, veíamos en ese momento de lo que es la integración, que se define básicamente como producto, lo que es el plan de trabajo, ¿sí? De lo que se va a hacer, se consolida la expectativa de lo que se va a obtener. Y bueno, estaba lo que es el desarrollo del acta constitucional del proyecto, la primera actividad. Acuérdense que ese es el documento oficial del arranque de un proyecto. Si ustedes me dicen, oye, ¿con qué arranca un proyecto? Con el acta de constitución de un proyecto. Si no está eso, no hay oficialización del proyecto. Ok, y después está el proceso del plan, el desarrollo del plan de gestión del proyecto, el otro proceso, dirección, gestionar el trabajo del proyecto, monitorear el otro proceso, realizar el control integrado de cambios, el quinto y el sexto, cerrar el proyecto, fase del proyecto. Sí. Entonces, esos son los 6 procesos, lo he comentado, las entradas, salidas y las herramientas sobre las que se apoya. Sí. Y bueno. El acta, ya les decía que es la oficialización del proyecto como tal, ya que de manera formal ejecuta el proyecto, es este documento y es un ejemplo que el mismo PMI nos proporciona acerca de lo que debería de contener. ¿Sí? Les digo, perdón, les comento que si necesitan este material, igual me lo pueden hacer su solicitud a través del mensajero o del correo y yo con gusto se los hago llegar. ¿Ok? Los procesos en lo que se refiere al alcance son estos 5. La planificación del alcance, la definición del alcance, lo que es el crear las estructuras de detalle de trabajo o los WBS, ¿sí? Verificación del alcance y el control del alcance, ¿sí? Por ahí, algo que les acabo de mencionar es en esto de las estructuras de detalle de trabajo, una de las formas más representativas de mostrar lo que hay que hacer en un proyecto está a través de las gráficas de Gantt, es lo más comercial. Sí, lo más común, si lo quieren ver así, y eso este es un ejemplo que se muestra donde se ven las actividades del lado izquierdo y del lado derecho se ven las gráficas de GAN, la gráfica de GAN, perdón, donde se muestran las actividades en la duración que te tiene, las actividades padre que están en negro y las actividades azules son las actividades hijas, las rojas son las actividades que están en la ruta crítica, sí, que es otro de los temas que también se ven aquí en esto de la administración de proyectos. WS o las estructuras de detalle de trabajo en español, es la recomendación que hace el mismo PMI que debería de hacerse la estructura de lo que hay que hacer en los proyectos. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se va descomponiendo de lo general a lo particular por paquetes de trabajo, donde esos paquetes tienen definidos 4 cosas: el identificador del paquete, un nombre, el responsable y el costo de ese paquete, ¿sí? Y se llega hasta nivel de actividad. Cada herramienta actualmente que existe para la administración de proyectos tiene esta versión, lo cual, lo vuelvo a repetir, es el mismo PMI dictamina que debería de hacerse de esta manera la estructura de trabajo, ¿sí? De las actividades. Bueno, igual que el anterior, los invito a que eh, si tienen alguna duda, comentario, me lo hagan llegar y yo con gusto se lo resuelvo. ¿Ok? Muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes. Reitero la invitación a que me contacten si tienen alguna duda o comentario. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día y tengan éxito en su materia. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.